En las clases anteriores y sobre todo en esta temática de esta cuarta parte en la cual nosotros hemos estado analizando principalmente a Grecia y a Roma, nos vamos a centrar en algunos puntos principales que son los elementos más importantes en los cuales se engloba toda esta perspectiva para hacer ya un cierre final antes de que ustedes puedan tener esta pequeña evaluación, simplemente ir delimitando ciertos elementos que debemos tomar en consideración a futuro, que serán los elementos que retomaremos. Dentro de los puntos más relevantes, tomando en cuenta, como les digo, el tema que es Grecia y Roma, puntualizamos en una primera parte la influencia del pensamiento griego en la cultura occidental. Estuvimos hablando que, y directamente ya hablando de Grecia, ¿cuáles eran los aportes principales de Grecia? ¿Qué aportes nosotros observamos que ustedes recuerden como los más relevantes? ¿Alguien? Vamos revisando. ¿Qué aportes podemos decir que son los más relevantes de Grecia antigua a la humanidad? La literatura. Bueno, la literatura, uno de los ámbitos que ustedes están repasando, que es propiamente la literatura griega en todo este proceso de las interpretaciones, así como de hechos históricos, traspolados por elementos como los que van a ver dentro de la perspectiva de algunas ideas de la Ilíada. Ya, muy bien. ¿Qué más pudimos nosotros puntualizar? Vamos a puntualizar dos. La literatura es importante, pero nosotros puntualizamos dos, sobre todo que se relacionan con las otras materias que tenemos en clase. Matemática y filosofía. Ya, la filosofía sobre todo, y dentro de la filosofía, la matemática. ¿Y qué más ha influenciado o nos ha dejado Grecia como aporte? Nos falta la otra materia que recibimos. Democracia. Democracia. No olvidarse de estos dos elementos. Es verdad, nos han influenciado en la literatura, en la poesía, en el arte, también nos han influenciado sobre todo en perspectivas como la forma de entender la realidad, pero sobre todo la filosofía y la democracia son los dos elementos que podemos nosotros sintetizar, que en las clases, que engloba todo el tema que es de estudios sociales y que les estamos viendo por separado, directamente la democracia y la filosofía son dos elementos puntuales. Uno de los grandes filósofos que siempre hemos hablado, Aristóteles, y también a Platón, son los más representativos dentro de esta perspectiva, y estuvimos viendo algo de, sobre todo de Pericles, dentro de la perspectiva de la democracia y algunos elementos que ya propiamente los observamos dentro de la consideración de la educación para la ciudadanía. Dentro de la democracia hablábamos que sobre todo en Atenas y en general, obviamente en todo Grecia, pero Atenas es, creo yo, el punto más alto de la consideración de la democracia. Decíamos que toda Atenas está conformada por polis. ¿Cómo definíamos a las polis? ¿Cuál era la definición de polis? Ciudades. Ciudad, pero con una característica, no era una ciudad sin más. Era una ciudad. Estado. Estado. No olvidarse de esto, sobre todo. De esta ciudad-estado. ¿Por qué razón? Porque las ciudades-estado delimitan que cada uno de las polis tenían un criterio propio, donde Atenas y Esparta eran las más representativas, dentro de lo que nosotros observamos. Dentro de esta consideración, y hablando específicamente, como les digo, de la democracia, veíamos también que dentro de las polis había instituciones y cumplían una función. ¿Alguien recuerda las instituciones que observamos? ¿Cuáles eran estas instituciones?
Estrategas, asamblea, Ya. Estrategas, asamblea, arcontes, arcontes, consejo de los 500 ya, Consejo de los 500. y tribunal de los Eliastas. Ya, muy bien. Dentro de esas instituciones, dentro del Consejo de los 500, Tribunal de los Eliastas, yo considero los más importantes. Obviamente todas las instituciones eran importantes, pero sobre todo aquellas que nos han influido principalmente. ¿Qué eran los estrategas? ¿Cuál era la función de los estrategas? Tenían una función cada uno de estos. ¿Cuál era la función de los estrategas? Eran los dirigentes de las polis, del gobierno y Ya eran los dirigentes de las polis en asuntos de gobierno y en asuntos militares. Si nosotros vemos, tal vez esta consideración de los estrategas continúe hasta la actualidad, ¿sí? Obviamente no se van a llamar estrategas, sino va a ser solo estas consideraciones, pero el aparato del gobierno tiene elementos parecidos. La asamblea, bueno, ya sabemos que una asamblea está encargada de votar por las leyes, pero ¿por quiénes estaban conformados? ¿Quiénes podían conformar la asamblea? ¿Quiénes conformaban la asamblea? ¿Cuáles eran los requisitos? Andrés. Ser ciudadano mayor de 18 años. Ya, ser ciudadano mayor de 18 años. Eso no olvidarse, porque es un punto que va a irse relacionando con los elementos propios de lo que es también ya el estudio de la ciudadanía, de la democracia. Y los arcontes, ¿de qué estaban encargados? ¿Cuál era su función? Encargados administrativos y religiosos. Ya, encargados de cuestiones principalmente administrativas y religiosas. Para el Consejo de los 500 era un cuerpo encargado de dictar las leyes y el Tribunal de los Eliastas, unos ciudadanos encargados de establecer justicia. Estos elementos son los principales de las instituciones griegas. Muy bien, eso es lo que hemos visto en una primera instancia en cuanto a Grecia. No se olviden, lo que estoy yo aquí puntualizando y plasmando a través de su colaboración es lo que principalmente estará en la evaluación del día de mañana. Entonces, simplemente haciendo este repaso y ustedes, no digo directamente anotando, pero poniendo los puntos sobre los elementos que estamos aquí planteando, esos serán los que se vean. Bien, entonces, dentro de esta consideración, hemos puntualizado algunas de las perspectivas de los griegos sobre todo. Dentro de la consideración posterior vimos el tema de las mujeres en la Grecia antigua. Y en Atenas cumplían o se dedicaban las mujeres a actividades específicas. ¿Cuáles eran las actividades de las mujeres atenienses? Cumplían funciones específicas. ¿Cuáles eran estas funciones? Obviamente todas las funciones ligadas al hogar. ¿Cuáles serían? ¿Ideas? Vamos a poner una función y les voy a dar una idea para que tengan una perspectiva. Una de las funciones que cumplían las mujeres, como ya sabemos, es el cuidado de los hijos. Esta es una de las funciones. Dentro de esas consideraciones, todas están dentro del hogar. Y aquellas que eran fuera del hogar eran trabajos sobre todo como parteras, nodrizas, vendedoras, pero no podían participar de la vida política. Esa era la restricción principal para las mujeres atenienses. No podían participar de la vida política. De ahí los demás elementos, sobre todo ligados al hogar, podían ser incursionados por las mujeres. Dentro de esta consideración vimos a Safo, Aspasia de Mileto e Hipatia de Alejandría.
donde Hipatia de Alejandría principalmente es donde nos hemos centrado por ser una de las primeras pensadoras, primeras filósofos dentro del pensamiento. De ahí, obviamente, dentro del legado de la antigua Grecia ya lo hemos enunciado algunos de los aspectos y nos vamos a quedar con esos dos que son los más representativos. ¿Hasta ahí alguien dudas, inquietudes, preguntas? Creo que está sencillo, ¿no? Hemos hecho un resumen bastante rápido. El objetivo es que ustedes vayan priorizando ciertos elementos que son los más relevantes. Dentro de esta consideración, posteriormente vimos la antigua Roma. Y estuvimos hablando de las causas de la expansión imperial romana. Pero lo más importante, esté o no esté dentro de las consideraciones de nuestra evaluación, siempre va a ser el identificar los periodos. Y hablábamos de 3 periodos. Primero, monarquía. ¿De qué año a qué año iba la monarquía? Del 753 al 509 antes de Cristo. Ya, del 753 al 509. Muy bien, antes de Cristo. De ahí vimos la República, de donde viene la palabra que hasta ahora conocemos, res pública, que es la cosa del pueblo, que va del 509 antes de Cristo al 27. Y finalmente, donde nosotros nos centramos para el estudio de esta clase, que fue en el imperio. Es importante tomar en cuenta esto, ¿sí? Siempre es importante tomar en cuenta cada una de las épocas que fueron sucediendo en el tiempo, la perspectiva romana. Para el imperio, decíamos nosotros que del 27 antes de Cristo hasta el 395 después de Cristo, tomando en consideración que a partir del 395 hasta el 400 va a darse la separación del Imperio Romano en dos, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente, donde la caída definitiva es con la caída del Imperio de Occidente. Bueno, vamos a ir puntualizando esos elementos. Decíamos que dentro de esta consideración propia del imperio, habían 2 provincias. Las que estaban a cargo de los emperadores, lo mejor dicho, del emperador, y aquella que estaba a cargo de los senadores, las que causaban más problemas y las que causaban menos problemas. ¿Cómo se llamaban las provincias encargadas del emperador? En la misma palabra está ya la respuesta. ¿Alguien? ¿Alguna idea? No, por si acaso, las provincias imperiales. Y obviamente, ¿cómo se van a llamar las provincias que están a cargo de los senadores? Dedúzcanlo. ¿Cómo va a ser? Pongan atención, verán que estoy revisando y por ahí les veo que se están riendo. Pongan atención. ¿Cómo serán las provincias? Si estas son imperiales, ¿cómo se llamarán las provincias a cargo de los senadores? Lancen una idea. Senatoriales. Senatoriales, gracias. No se olviden, por si acaso. Provincias imperiales y senatoriales. ¿Por qué se hace esta clasificación? Principalmente para delimitar que en la parte del imperio, o en la parte imperial, el centro fundamental es la división. Tratar de tener un control lo más preciso posible del territorio. Aquellos que generaban más inconvenientes, el emperador ponía directamente manos sobre el asunto, y aquellas que eran más tranquilas les delegaban los senadores. Y por eso se llamaban estos territorios las provincias senatoriales. Vimos también el video sobre las guerras púnicas.
Dentro de las guerras púnicas, obviamente había dos guerras púnicas y todo lo que vimos de estas guerras, enfrentaron a Roma ¿contra qué provincia? ¿Contra qué territorio? ¿Contra qué región? Cartago. Cartago. Los cartagineses fueron los principales enemigos. ¿Y qué pasa realmente? La expansión del Imperio Romano se da gracias a la incursión de los romanos en la expansión del territorio, tomando Cartago, lo que les pertenecía, a los cartagineses, y realmente ahí podemos hablar del imperio, el momento que se acaba esta guerra púnica y los romanos toman el control. Ya sabemos algunos de los elementos donde principalmente el ingenio y más que el ingenio, la fuerza de voluntad que tenían los romanos hace que prime frente a los cartagineses. Dentro de las autoridades más importantes, y hablando directamente del tema, por ejemplo, que nosotros hablábamos sobre la mujer en la antigua Roma, nosotros decíamos que Roma tiene una consideración particular. Dentro de la República y algunos de los elementos que devienen o que se mantienen tal vez después, con la excepción del emperador, son las clases sociales, donde hablábamos de patricios y plebeyos como las dos clases más importantes. Obviamente que la esclavitud estaba presente, pero no podemos considerarla directamente como una clase, sino fuera dentro de esta consideración, porque no tenían ningún tipo de derecho. Los plebeyos se dividían en algunos más internamente, que les permitía a las mujeres tener o no un estrato social, o mejor dicho, tener o no la posibilidad de acceder a algunos que otros derechos. Veíamos que eran los nobles, los caballeros y los clientes. ¿Qué eran los nobles? ¿Qué les diferenciaba a cada uno de ellos, así en general? ¿Qué podemos decir que es una diferencia clara entre nobles, caballeros y clientes? La ocupación de cargos públicos. Ya, pero esos cargos públicos, ¿por qué podían acceder, por ejemplo, los nobles? Sencillo, porque tenían dinero, tenían propiedades. Aquel que tenía propiedades era noble. Aquel que tenía recursos propios y tal vez era un comerciante, era un caballero. Y aquel que no tenía ningún tipo de recurso era un cliente y tenía que trabajar para cada uno de ellos. Lo que determina en todas las épocas que una persona tenga o no más privilegios ha sido siempre la cuestión económica. Y aquí la cuestión económica está atravesada por la propiedad. ¿Sí? Eso a grandes rasgos. Ahora, dentro de la consideración romana y hablando ya directamente sobre las mujeres, y planteábamos de esta perspectiva frente a la visión de la mujer, decíamos nosotros que en el contexto romano, la autoridad más importante de la familia, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este sistema? La autoridad en la familia. Pater familia. Ya, muy bien, el pater familias. ¿En qué consistía este pater familias? Alguien que explique qué era realmente el pater familias. Era el padre de la familia, o sea, el que gobernaba en el hogar. Ya, Generalmente un hombre. sí, siempre un hombre. Gracias, Isaac. Siempre un hombre, por eso pater. Pater en latín es padre. Pero directamente tenía una conformación. Si los hijos estaban a cargo del padre, quien gobernaba o quien mandaba era el padre. Si moría el padre, ¿quién le sucedía dentro de la propia familia? El hijo. El hijo mayor, no se olviden, el hijo mayor. Y si la mujer, hija de este pater familias, se casaba,
dejaba de pertenecer a esa familia y pasaba a pertenecer a la familia de su esposo. Una consideración muy particular que creo yo deviene todavía en muchas de las mentalidades en la actualidad, que deben de cierta forma irse rompiendo, porque el paterfamilias funcionó como un sistema en el cual el padre era quien guiaba, pero también decíamos que la mujer podía participar de las decisiones, tomaba también decisiones, pero a nivel de Roma, el paterfamilias es directamente la autoridad más importante dentro de la familia. El padre de familia, pater, no se olviden, en latín es padre. Finalmente, ya cerrando esta visión, vimos lo que se refiere a la decadencia y caída del Imperio Romano. ¿Cuál es una de las causas de la caída del Imperio Romano? Causas de la caída. ¿Cuál es una de estas causas de la caída del Imperio Romano que nosotros puntualizamos? Las guerras. La guerra, pero sobre todo hay un elemento puntual. La guerra sí, pero hecho puntual. ¿O contra quién fue esa guerra? Contra los bárbaros. Ya, contra los bárbaros en general y sobre todo contra los germanos. ¿En qué siglo fue? Invasiones. La guerra contra los bárbaros, específicamente la invasión de los germanos, invasiones, por eso se da la guerra. Razón por la cual se da la guerra, la invasión de los germanos o las invasiones germánicas. Las invasiones de los germanos, invasiones germánicas, es lo mismo, al territorio romano en las primeras décadas del siglo V. Ese es uno de los elementos fundamentales. Y de ahí, obviamente, todos los demás bárbaros comenzaron a ingresar, perdieron la guerra y tuvieron que mantener a los germanos, sobre todo dentro del territorio romano, lo que les generó pérdidas. Además, otro elemento que debemos puntualizar es la gran extensión de territorio, el gran territorio que tenía Roma a su cargo, lo que le impedía tener un control preciso del territorio. Y caían en inconvenientes de rebeliones, de grupos que querían liberarse, hasta que se separan. Se separa el territorio de Oriente del de Occidente y ya directamente para el 476 cae el Imperio Romano de Occidente y ahí es donde nosotros decimos que acaba toda esta historia que hemos venido relatando. Y comenzará a darse una nueva consideración que es el Imperio Bizantino, que como les decía no lo vamos a retratar en esta ocasión, aun cuando hayamos tenido que ver un poquito de esta consideración, simplemente lo importante es que se queden con esta perspectiva, porque arranca desde esta época o lo que se llama la época medieval. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Sencillo. Elementos históricos fáciles, espero que no se olviden los elementos, o sea, sobre todo los hechos muy puntuales, que eran la parte de las guerras púnicas, cómo Roma decayó, cuáles son los elementos más importantes de Roma, qué es lo que nos lega a Grecia. Todos estos puntos son los más relevantes que vamos a ir nosotros puntualizando a lo largo de lo que es propiamente la historia. Con eso cerramos.